¿Te has preguntado alguna vez cuán atroces y creativos podían ser los métodos de tortura en la Edad Media? Hoy te sumergiremos en un oscuro viaje a través de 25 métodos de tortura que desafían la imaginación. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún detalle espeluznante que tenemos reservado para ti. Número 1. La rueda de tortura. En la Edad Media, la rueda de tortura era un método cruel utilizado para castigar a los prisioneros. Consistía en colocar al reo en una gran rueda horizontal y con la ayuda de un mazo romperle los huesos. Este proceso era extremadamente doloroso y a menudo llevaba a la muerte del prisionero, debido a las graves lesiones internas que causaba. Número 2. La doncella de hierro. La doncella de hierro era una caja de hierro con puertas que contenían púas en su interior. Esta caja se cerraba lentamente alrededor del prisionero, causando un sufrimiento agonizante a medida que las púas perforaban su cuerpo. Era una forma espantosa de tortura que se utilizaba para infligir dolor prolongado a las víctimas. Número 3. El potro. El potro era una mesa elevada donde el prisionero era atado de manos y pies. Luego, mediante un mecanismo de estiramiento gradual, se le aplicaba una tensión que causaba la dislocación de sus extremidades. Esta tortura era especialmente brutal, ya que causaba un dolor inmenso y dejaba secuelas permanentes en las víctimas. Número 4. La pera de angustia. La pera de angustia era un instrumento que se insertaba en la boca, el ano o la vagina de la víctima, y luego se expandía, causando un daño interno extremadamente doloroso. Esta tortura tenía como objetivo infligir un sufrimiento insoportable y a menudo se usaba para obtener confesiones o castigar a quienes eran considerados herejes. Número 5. La cuna de Judas. En la cuna de Judas, el prisionero era suspendido y luego bajado sobre un cono afilado. La punta del cono se introducía en el ano o la vagina de la víctima, causando un dolor intenso. Esta tortura se utilizaba para humillar y castigar a los prisioneros de una manera particularmente cruel. Número 6. El aplastamiento de dedos. El aplastamiento de dedos era una tortura en la que los dedos de la víctima eran colocados en una prensa y luego aplastados lentamente. Esta técnica causaba un dolor agonizante y a menudo resultaba en la pérdida de dedos o manos. Número 7. La horca. La horca era un método común de ejecución para criminales en la Edad Media. Consistía en colgar al reo del cuello hasta que perdiera la vida. Era una forma de castigo pública que se utilizaba para disuadir a otros de cometer delitos graves. Número 8. La picota. La picota se utilizaba para humillar y exponer públicamente al reo. El prisionero era colocado en una plataforma elevada, a menudo en una plaza pública, donde la gente podía burlarse, arrojar objetos o incluso agredir físicamente al reo. Era una forma de castigo que tenía como objetivo avergonzar al infractor frente a la comunidad. Número 9. La hoguera. La hoguera era un método de ejecución utilizado en casos de herejía o brujería, donde los condenados eran quemados vivos en la plaza pública. Esta brutal forma de castigo no solo causaba un sufrimiento atroz a la víctima, sino que también servía como advertencia a otros, para que no desviaran de la norma religiosa o social. Número 10. El tormento del agua. El tormento del agua consistía en forzar al prisionero a ingerir grandes cantidades de agua, causando una inflamación dolorosa en el estómago. A veces se le presionaba el abdomen para aumentar el sufrimiento. Esta tortura no solo era físicamente angustiante, sino que también podía dejar secuelas graves en la salud de la víctima. Número 11. La silla de interrogatorio. La silla de interrogatorio era un asiento especialmente diseñado con picos afilados en el respaldo, el asiento y los apoyabrazos. Cuando el prisionero era forzado a sentarse en ella, los picos se clavaban en su cuerpo, causando un dolor insoportable. Esta tortura se utilizaba para obtener confesiones a través del sufrimiento. Número 12. La campana de la vergüenza. La campana de la vergüenza era una práctica humillante, en la que se ataba una campana al cuello del infractor y se le hacía caminar por la ciudad mientras la campana sonaba constantemente. Esto atraía la atención de la comunidad y avergonzaba públicamente al individuo,
castigándolo por sus acciones y sirviendo como advertencia a otros. No olvides mostrarnos tu apoyo y dejar un like en la parte de abajo. Significa mucho para el crecimiento de este canal. Número 13. La espuela. La espuela era una rueda con púas que se colocaba en el suelo. El prisionero era obligado a caminar sobre ella descalzo, lo que causaba heridas profundas y un dolor agudo en los pies. Esta tortura tenía como objetivo infligir un sufrimiento físico extremo y a menudo se utilizaba como castigo para los delincuentes. Número 14. La mutilación genital. La mutilación genital se practicaba como castigo por diversos crímenes. Esta cruel tortura implicaba la amputación o la mutilación de los órganos sexuales del prisionero, causándole un sufrimiento indecible y dejando secuelas permanentes tanto físicas como psicológicas. Número 15. La marca de hierro caliente. La marca de hierro caliente era una forma de identificación de criminales. Se grababan marcas en la piel del prisionero con hierro caliente, lo que dejaba cicatrices permanentes. Estas marcas servían para estigmatizar al individuo y señalarlo como un delincuente, lo que a menudo tenía un impacto devastador en su vida social y personal. Número 16. La piqueta. La piqueta era un instrumento afilado que se clavaba en la parte inferior del cuerpo del prisionero. Esta tortura causaba un dolor agonizante y tenía como objetivo infligir sufrimiento físico intenso. Era utilizada como un castigo particularmente cruel en la Edad Media. Número 17. La flagelación. La flagelación era un castigo común en la Edad Media, donde los prisioneros eran golpeados con látigos o varas a menudo en público. Los golpes causaban dolor y heridas en la piel, dejando cicatrices permanentes en la víctima. Además del sufrimiento físico, la flagelación también tenía un componente de humillación pública. Número 18. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna era una tortura espantosa que implicaba atar al prisionero a una gran rueda y elevarla antes de hacerla descender en picado. Esta experiencia era extremadamente angustiante, ya que el prisionero experimentaba una sensación de caída libre, lo que aumentaba su sufrimiento mental y físico. Número 19. La bota española. La bota española era un dispositivo de metal diseñado para ajustarse al pie del prisionero y luego apretarse gradualmente. Esto causaba lesiones graves en el pie, incluyendo fracturas y destrozos de los huesos. Era una tortura cruel que dejaba a la víctima con secuelas permanentes y un dolor insoportable. Número 20. El empalamiento. El empalamiento era una forma de tortura extremadamente brutal. Consistía en introducir un palo afilado en el cuerpo del prisionero y levantarlo verticalmente. Esta tortura causaba una muerte lenta y agonizante, ya que el palo atravesaba los órganos internos. Era utilizada como castigo para los criminales más despreciados. Número 21. El cepo. El cepo era un dispositivo de madera que aseguraba las extremidades del prisionero dejándolo inmovilizado. A menudo se utilizaba en público para exhibir al reo ante la comunidad. Además del dolor físico de estar inmovilizado, el prisionero era objeto de burlas y escarnio. Número 22. La castración. La castración se practicaba en algunos casos como castigo por crímenes sexuales. Implicaba la eliminación de los órganos sexuales del prisionero, lo que tenía consecuencias físicas y psicológicas devastadoras. Número 23. La cuerda de piano. La cuerda de piano era una forma de tortura extremadamente dolorosa, en la que se pasaban cuerdas finas debajo de las uñas del prisionero y luego se tiraba de ellas. Esto causaba un dolor agudo, además de daños en las uñas y los dedos. Número 24. La cámara de tortura. La cámara de tortura era una habitación equipada con varios instrumentos de tortura como los mencionados anteriormente. Los prisioneros eran sometidos a múltiples métodos de tortura en un ambiente de pesadilla, lo que aumentaba su sufrimiento. Número 25. La simulación de ahogamiento. La simulación de ahogamiento era un método utilizado en interrogatorios para simular la asfixia. El prisionero era sometido a la sensación de ahogamiento, lo que le causaba un gran terror y sufrimiento mental. Ahora que ya conoces 25 de los peores métodos de tortura utilizados en la Edad Media, quiero dejarte con una pregunta que te hará reflexionar.
¿Qué nos dice la historia de estos métodos de tortura sobre la humanidad y su capacidad para infligir sufrimiento? Queremos conocer tus pensamientos, y si tienes alguna experiencia o dato adicional, compártelo en los comentarios. Recuerda que tu participación en esta conversación enriquece nuestro contenido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes a través de la historia oscura. Hasta la próxima.